Esta publicación es para demostrar que las tres grandes doctrinas que existen en la actualidad, son herejías. La primera y la principal es esta, que es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una herejía y es herejía por esto, por esto, porque el Señor, o sea, el ungido, el Señor, o sea, Cristo, el ungido, es el Espíritu. Es el Espíritu. Aquí no dice la palabra santo, pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu Pneuma. ¿Dónde está su Espíritu Pneuma? ¿Dónde está su Espíritu? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, o sea, su Pneuma. Su Pneuma. Pneuma. Ahí hay libertad. Este pneuma es del Señor, el que posee en su ser, ya que Él tiene cuerpo. Cuerpo. Y su cuerpo es una ofrenda por los pecados. Ofrenda por los pecados que Él ofreció hasta arriba de la cruz. Entonces su cuerpo es una ofrenda. Su cuerpo es una ofrenda por los pecados. Así lo dice Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Y su pneuma, o su espíritu, el que posee en su ser, es el que es enviado al corazón de los predeterminados del Padre. Su espíritu es el que es el Señor, el cual es enviado al corazón de los predeterminados del Padre. Así lo dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu pneuma de su Hijo, el cual clama Abba, esto es Padre. Entonces, entonces este es el que fue enviado. Este es el que fue enviado al corazón de los predeterminados del Padre, y el cual es el Espíritu Santo, el cual es el que es el Señor, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Señor. Por eso se dice ahí en 2 Corintios 3:17, por eso se dice en 2 Corintios 3:17 de Él. Se dice en 2 Corintios 3:17 de Él. De Él. Esto es lo que se dice respecto de Él. Es lo que se dice respecto de Él. Aquí está. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu pneuma del Señor, ahí hay libertad. Y el cual es pneuma del Señor es el que es el Señor, salvo que no corporalmente, sino en puro pneuma, que es lo de blanco.
2 Corintios 3:17. Por eso es refutada la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad dice que el Señor no es el Espíritu Santo, cuando la Escritura nos dice del Señor que es el Espíritu Santo, donde está el Espíritu del pneuma del Señor, del ungido, el cual es lo que es blanco, el cual es el que es el Señor, salvo que no corporalmente, sino el pneuma, ahí, solo lo que no corporalmente, sino el pneuma, puro blanco, ahí hay libertad. Entonces por eso es refutada la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la unicidad es una herejía y ella también es refutada porque un alguien consciente es el Señor antes de venir al mundo en la carne y la sangre que con Dios estaba. Es un alguien consciente el Señor antes de venir al mundo que con Dios estaba. Que con Dios estaba. Un alguien consciente es el Señor antes de venir al mundo en el carne y la sangre, en la carne y la sangre, que con Dios estaba, no una idea o un plan en la mente de Dios, quien aunque existía en la forma de quien aunque existía en la forma de Dios, no rapiña, consideró por tanto tenía conciencia, por tanto tenía conciencia, por tanto, si conciencia tenía, por cuanto no rapiña consideró, un alguien, era un alguien, era un alguien. Y luego dice, no rapiña consideró el ser iguales cosas, dice ahí, pero se traduce el ser igual que, o el ser iguales cosas, o el ser igual que Dios, o iguales cosas que Dios. No rapiña consideró el ser iguales cosas que Dios, o no rapiña consideró el ser igual que Dios, que por tanto existía con Dios, que Dios, no rapiña consideró el ser igual que Dios, tenía conciencia, por tanto era un alguien, no una idea o un plan en la mente de Dios, cual dicen los unicitarios que era una idea o un plan en la mente de Dios. No, sino que no rapiña consideró el ser igual que Dios, por tanto existía con Dios. Por tanto, existía con Dios como un alguien con conciencia. Y si conciencia, por tanto, era un alguien, no una cosa, sino un alguien. Porque cuando no rapiña, consideró el ser igual que Dios, sino que anonadóse, forma de esclavo tomando en semejanza de hombres hecho, semejanza de hombres hecho, en semejanza de hombres hecho, y se hizo obediente a su padre hasta la muerte de cruz. Esa es la refutación contra la unicidad, porque los unicitarios dicen que aquel que estaba con Dios, que era una idea o un plan en la mente de Dios, que no era Dios, pero no, ¿por qué? Porque es un alguien con conciencia, el que no rapiña, consideró el ser igual que Dios y existía con Dios. Por tanto, es un alguien y existía con Dios. No rapiña consideró, era un alguien, tenía conciencia, el ser igual que Dios, y existía con Dios, sino que anonadóse, forma de esclavo tomando en semejanza de hombres hecho. Esa es la refutación contra la Trinidad, contra la unicidad. Y también los testigos de Jehová son herejes. Punto. También los testigos de Jehová son herejes.